Le invito a abrir sus Biblias, aquellos que están del otro lado y tienen una Biblia a mano. Y si no tiene una Biblia, gloria a Dios, haga lo posible de poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a mirar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7. Damos gracias a Dios por la palabra que venimos mirando a través de los programas. Hemos estado mirando, hermano, los 4 pilares de la iglesia primitiva, y doy gracias a Dios porque me han llegado varios mensajes haciéndome saber que realmente es de bendición y que recién ahora podían comprender lo que eran esos temas de estar en comunión, de compartir el pan. Y damos gracias al Señor porque para ese fin se hace estos programas, con el fin de poder ser de bendición, de poder ser edificados los unos a los otros. Con ese fin, hermanos, se hace los programas radiales. Gloria a Dios para que el Señor nos hable, nos instruya, nos enseñe y nos edifique a través de su palabra. Así que vamos a estar mirando un tema en esta noche en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 5. Y miramos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Dios: no juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén a la palabra del Señor. Versículos que la mayoría conocen, que la mayoría lo pueden recitar de memoria. Versículos muy polémicos en las redes sociales. Usted, gloria a Dios, puede verlo con frecuencia estos versículos, porque cuando se ve ciertas cosas en las redes sociales, hay personas que comentan y hablan a través de la palabra del Señor que lo que se está haciendo, de la forma que se está actuando cierta persona, no está acorde a la luz de las Escrituras. Y es allí donde muchas veces empiezan a comentar: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y hasta muchas veces dentro de la misma congregación se puede escuchar de que solamente Dios juzga. No juzguéis para que no sea juzgado. Solamente Dios me puede juzgar. Solamente el Señor puede decirme lo que yo tengo que hacer. Y empezamos a actuar de esa manera. Y a través de ese versículo, o a través de este versículo que hemos leído recién, es como que cerramos todas las puertas a un consejo, a una reprensión. Lo que parece que queremos decir cuando decimos no, hermano, solamente Dios me puede juzgar, es como que queremos decir, parece, déjame, yo voy a seguir haciendo lo mío y el día de mañana Dios me va a decir, gloria a Dios, si estuvo mal o estuvo bien. No me digas nada. Pero este versículo no quiere decir lo que muchas veces pensamos. Este versículo no quiere decir de que si un hermano está viendo mi actuar, mi caminar, y ese caminar que yo tengo no está bien delante de la presencia de Dios, el hermano
¿será que no me puede dar un consejito? ¿Será que el hermano no me puede decir, hermano, paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Será que no me puede, gloria a Dios, tocar el hombro y decirme, hermano, deténgase un poquito, mire? Que el Señor nos ayude. Por eso vamos a mirar la palabra del Señor en esta preciosa noche. ¿Qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir cuando Él habla en estos versículos? No juzguéis para que no sea juzgado. ¿Será que Dios está diciendo de que realmente no debemos reprender, de que realmente no debemos llamar la atención, de que realmente no debemos exhortar? ¿Será que el Señor está diciendo que no tenemos que hacer esas cosas y dejarle que la persona haga lo que quiera o lo que piensa que está bien? Otro versículo polémico se encuentra, gloria a Dios, en el Evangelio según San Juan. Es uno de los versículos polémicos. Evangelio según San Juan, si no me equivoco, donde, gloria a Dios, aquellos escribas y fariseos trajeron aquella mujer que había estado en pleno acto de adulterio, trajeron delante de la presencia del Señor y le dijeron, Señor, esta mujer la hemos hallado en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos manda a que nosotros apedriemos a aquella mujer. Y el Señor estaba escribiendo allí en la tierra, gloria a Dios, y en un momento dice, bueno, está bien, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento dice la Biblia que de los más viejos hasta los más jóvenes se empezaron a retirar. Y muchas veces usamos ese versículo también para justificar nuestro caminar, nuestro proceder. Yo tengo un proceder que no es conforme a la presencia, a la palabra de Dios. Yo tengo un proceder que no es conforme a lo que Dios manda. Y cuando veo que el hermano, gloria a Dios, me quiere aconsejar, me quiere exhortar, le agarro y le digo, hermano, el que está limpio que tire la primera piedra, como queriendo decir, vos también tenés tus errores, vos también tenés tus pecados. Y es ahí donde uso ese versículo para no escuchar ese consejo, para no escuchar esa exhortación, para no recibir lo que el hermano me está diciendo. Hermano, pero vamos a entender qué es lo que el Señor quería decir a través de estas palabras. Quiero aclarar que en ningún momento el Señor Jesucristo a través de estas palabras estaba diciendo que no debemos aconsejar, que no debemos exhortar, que no debemos llamar la atención. Bajo ningún concepto el Señor está diciendo estas cosas, sino que el Señor a través de estos versículos está mostrando que muchas veces hay personas que no están, gloria a Dios, hermanos, capacitados, por decir así, que no están en condición de llamar la atención o de aconsejar. Por ejemplo, miramos allí en San Mateo capítulo 7.
usted va a encontrar el contexto de este versículo. El capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Versículo 2 dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? El contexto o la aclaración lo encontramos allí en el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque muchas veces, hermanos, muchas veces hay personas que no dejan pasar un solo detalle. Hay personas que no dejan pasar ningún detalle, ningún problemita. Ve que el hermano hizo esto, ahí caen arriba del hermano, lo pisotean todo, le dan con un caño. Ve que la hermana hizo cierta, ahí van contra la hermana y le empiezan a dar. Los escribas y fariseos actuaban de esa manera. San Mateo capítulo 23, versículo 24, miremos para confirmar lo que estoy diciendo. San Mateo capítulo 23, versículo 24, dice así la palabra del Señor: ay de vosotros, versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El capítulo completo casi de San Mateo 23 es un capítulo que va dirigido exclusivamente a los escribas y fariseos. ¿Y quién eran los escribas y fariseos? Eran personas que estudiaban la ley, que estudiaban la palabra de Dios. Eran personas que sabían perfectamente las ordenanzas de Dios. Y el Señor a esta clase de personas los llamaba hipócritas. La palabra hipócrita, hermano, viene de la palabra actor, que una persona actúa un papel. Cuando a alguien le contratan para una película de acción o romántica o lo que usted quiera llamarle, los directores le entregan el papel a ese actor y ese actor tiene que acomodarse a ese papel. Tiene que ser una persona de acción o una persona romántica o una persona de comedia. Se acomoda a ese papel. Y hay muchos cristianos hoy en día, o no voy a decir cristianos, porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y cuando nos referimos de una persona que es cristiana, estamos diciendo esa persona es seguidor de Cristo. Esa persona actúa como Cristo, esa persona tiene el carácter de Cristo, esa persona camina como Cristo. Pero volviendo al tema, hay muchas personas que están dentro de la iglesia que están tomando el papel de ser cristianos y muchas veces actúan muy bien. Usted lo ve y parece que es verdadero. Usted lo ve y parece que es justo. Y usted lo ve y parece que es súper espiritual. Pero solamente se está acomodando. Porque la palabra hipócrita también significa de que la persona
finge sentir algo que no siente, o finge ser alguien que no es. Eso también significa la palabra hipócrita, que finge sentir algo que no siente y finge ser alguien que no es. Y los escribas y fariseos fingían. Los escribas y fariseos actuaban como personas súper religiosas, como personas justas, como personas, hermano, que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor le empiezan a decir: ustedes están fingiendo algo que no son. Ustedes están tomando el papel de alguien que realmente no son. Por eso les llamaba hipócritas. ¿Y de qué manera actuaban los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos solamente estaban allí para señalar el error. Los escribas y fariseos estaban con Jesús o se acercaban a Jesús muchas veces para tentarle, a ver qué respondía, a ver cómo actuaba, a ver cómo andaba, a ver qué decía. Los escribas y fariseos aprovechaban que si veían a alguien en algún error, ya ellos tiraban un juicio de condenación. Como se acercaron recién y dijeron: esta mujer estuvo en adulterio, la ley de Moisés no manda a que le apedriemos, a que la matemos. Por eso el Señor acá, en San Mateo capítulo 23, versículo 24 dice: ustedes son ciegos, porque ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces ellos hacían problemas por cualquier detalle tan pequeñito, tan chiquitito, y no veían lo que ellos mismos estaban haciendo. Hacían problemas por pequeñeces, pero ni se preocupaban por las cosas que había dentro de su corazón. Por eso el Señor Jesucristo también le dice: yo, escriba y fariseos hipócrita, que parece sepulcro blanqueado, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro están llenos de muertos. Esa persona que tiene ese proceder, que tiene esa conducta fingida, a la luz de las Escrituras nos muestra que está, hermano, ¿cómo sería la palabra? Incapacitada para aconsejar, para reprender. Porque el consejo, la reprensión que daría, lo único que traería sería conflicto. Pero hermano, vaya y fíjese su casa, fíjese sus hijos, fíjese su esposa, fíjese su vida. ¿Qué me viene a hablar de honestidad si usted agarraba y cargaba aquellas bolsas de cemento de su trabajo? ¿Qué me viene a hablar de honestidad si usted agarraba ahí los materiales que sobraban en su trabajo? ¿Qué me viene a hablar, hermano, de esto? De que no grite si en su casa se escucha que grita toda la hora. Esa reprensión no sería de bendición, sino que sería, hermano, de escándalo para el hermano que va a recibir el consejo. Esa es una clase de juicio, que muchas veces la persona quiere hacer un juicio, pero no está capacitada, por decir así, o no está respaldado por su vida testimonial o moral. Su testimonio no lo acompaña, su testimonio no lo respalda.
Por eso el Señor le decía en San Mateo: hipócrita, saca primero la basurita de tu ojo, lo que tenés ahí dentro de tu corazón, saca eso. Y después recién podés aconsejar al hermano, aconsejar a la hermana. ¿Los escribas y fariseos decían verdades? Por supuesto que decían verdades. Hablaban la palabra del Señor. Por eso el Señor le decía también: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así que va a haber esa clase de persona que va a hablar verdades a través de la palabra de Dios, pero su vida familiar, en el trabajo, en la calle, hermanos, no lo respalda. Por eso primeramente es mejor arreglar las cositas que tenemos para después recién ser de bendición para los hermanos o para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Otra clase de juicio que muchas veces el hombre hace es un juicio sin misericordia. ¿Y cómo es un juicio sin misericordia, hermanos? Un juicio de que porque una persona hizo tal cosa o pecó, está esa persona que larga un juicio condenando de que esa persona ya no tiene más solución, no tiene más perdón, que esa persona debe morir, debe ser apedreada, que esa persona debe. Por eso el apóstol Santiago decía: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Muchas veces la persona que está juzgando un caso que no está bien delante de la presencia de Dios, no usa misericordia. Y es allí donde empieza a insultar y a condenar y a mandarlo al infierno y a mandarle, gloria a Dios, bajo 3 metros tierra ya. No usa la misericordia. Y la palabra dice que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Por eso el Señor también decía: con la medida que nosotros medimos, también un día vamos a ser medidos. Por eso que el juicio que nosotros podamos hacer o las palabras que podamos decir, que sean con muchísimo cuidado, hermanos. Porque si yo empiezo a condenar, si yo empiezo a insultarle al hermano que hizo tal falta, y empiezo a hacerle a un lado, y empiezo a empujarle, y empiezo a hacer otras cuantas cosas, no sea cosa que un día a mí también me toque estar en el lugar de ese hermano y que me empiecen a medir de la misma manera. Que con la misma medida que yo medí, un día también me midan a mí. Y no me va a gustar, hermano. Por eso que el Señor nos ayude. Miramos un juicio que hizo el rey David. En 2 de Samuel, capítulo 12, miramos la palabra del Señor. Libro de Samuel, capítulo 12. Aquí el rey David o el profeta Natán le testifica el pecado, le testifica lo que él había hecho a través de una parábola. Y vamos a leerlo así rápidamente para que podamos entender mejor, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1 en adelante dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo a Natán, el profeta Natán, al rey David le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas,
Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Ahí rápido actúa el hombre, hermanos. Al escuchar aquel comentario, el rey David dice que se enfureció, se enojó en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Fíjese la medida que estaba usando David para resolver este caso. Vive Jehová, que ese hombre tiene que morir, tiene que desaparecer del mapa. Ese hombre no debe quedar vivo. Fíjese el juicio que el rey David estaba ejecutando sobre aquel hombre. Y el profeta Natán le dice: tranquilo, ese hombre eres tú. Mire, si David tenía que ser medido con la medida que él midió. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre bendito de Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hermanos, como dije recién, mire si David tenía que ser medido con la medida que él midió. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Muchas veces procedemos sin misericordia, muchas veces medimos rápido. Apenas nos enteramos de alguien que hizo tal cosa, ahí está el juicio del hombre. Pero ese no debe estar más ahí, ese hombre ya tiene que... no sé si va a tener perdón, no sé si el Señor le va a restaurar, no sé. Mire si el Señor permite que seamos medidos de la misma manera que nosotros medimos. Por la medida que David hizo, por el juicio que David hizo, él merecía morir, hermanos. Porque David dijo: no, ese hombre no tiene que quedar vivo, ese hombre tiene que morir. Y si él tendría que haber sido medido con esa medida que él hizo, el rey David merecía la muerte. Pero él, gloria a Dios, dice: pequé contra Jehová. Ahí recién empezó a mirarse un poquito, ¿no? Personalmente. Empezó a sacar la mirada de allá y empezó a mirar acá y dice: sí, pequé contra Jehová. ¿Y cómo tenemos un Dios, hermano, que no mide como nosotros medimos? Porque el hombre mide sin misericordia. El hombre, hermano, gloria a Dios, mata a la persona con el juicio que hace. Pero como tenemos un Dios misericordioso, cuando David dijo: he pecado contra Jehová, el profeta Natán le dice: David, Dios también perdonó tu pecado. Gloria a Dios. Hermanos, miremos un poquito.
nuestra vida espiritual, nuestro corazón, porque muchas veces abrimos rápido la boca para hacer un juicio, para opinar. Pero Señor, acá estoy. No sea cosa que yo esté largando un juicio bastante duro, bastante pesado, Señor. Esté midiendo bastante duro, bastante pesado, y un día, Señor, me toque pasar por ese mismo proceso. Dios nos ayude, nos guarde, hermanos. Bueno, hermano, usted está diciendo que no debemos aconsejar, que debemos hacer lo que... No, no estoy diciendo eso. La Biblia enseña de qué manera también debemos aconsejar. La Biblia enseña de que no debemos estar a favor del pecado, sino que debemos, gloria a Dios, combatir, mirar a través de la luz de la palabra. Pero, hermano, hay cositas que tienen que acompañar a ese consejo, a esa reprensión. Así que David merecía morir por la forma que él midió, juzgó a aquel hombre. Otra clase de juicio, hermano, son juicios apresurados. Que la persona, sin saber realmente la situación, empieza a juzgar. Y esos juicios apresurados muchas veces traen dificultades, problemas, divisiones. Porque la persona empieza a juzgar y empieza a hablar acá y empieza a hablar allá. Y realmente no es como él había dicho que era. Hay una historia. Dice que una niña se avergonzaba de su madre porque su madre tenía sus manos llenas de cicatrices. Tenía su mano, hermano, deformada. Y aquella niña se avergonzaba de su madre. Y no dejaba que, gloria a Dios, la vean porque tenía vergüenza de su madre por la forma que su mamá tenía sus manos. Y siempre la maltrataba, siempre la trataba mal. Palabras hirientes. Y un día la madre le dice: hija, acércate. ¿Sabe por qué tengo mis manos de esta manera? Cuando tú eras chiquita, eras pequeña, estabas jugando cerca de la cocina y había una olla con agua caliente, agua hirviendo. Y en un momento tú te tropiezas con la cocina y aquella olla de agua hirviendo iba a caer sobre ti. Pero es ahí donde yo con mis manos agarré la olla llena de agua hirviendo y pude salvarte. Por eso tengo las manos así, por eso tengo las manos llenas de cicatrices. Porque sin mirar la travesura que tú estabas haciendo y sin dudarlo, agarré y sacrifiqué mis propias manos para poder salvarte. Y de aquel día aquella niña lloró amargamente por lo que había escuchado y pedía perdón a su madre. Por eso hacemos juicios apresurados. Juicios que muchas veces lastiman, hieren. Juicios que realmente no estamos sabiendo claramente la situación y empezamos a hablar y empezamos a juzgar. No midamos apresuradamente, porque un día podemos ser medidos con la medida que nosotros usamos. Hay una historia también
de un pastor, Rodas, una iglesia grande, bastante miembros, una persona que estaba al frente de aquella iglesia, el pastor, era una persona muy, muy formal. A los hermanos siempre con saquito, corbatita. Y él siempre decía: los hermanos que se paran acá al frente, en el púlpito, deben hablar con esa voz gruesa, con esa voz clara. Y bueno, y enseñaba todas esas cosas. Era muy estricto en la forma de dirigir un culto, de desarrollar un culto. En ese tiempo le llega a sus oídos de que había un predicador que venía de otro país. Y él dijo: si el predicador ese viene de otro país, en la primera iglesia que tiene que venir es acá. Y ahí llamó, se comunicó y bueno, quedó con que el predicador iba a venir a predicar en la iglesia de él. Y llegó el día y ya se acercaba la hora del culto y el pastor le esperaba al predicador y no llegaba. Y bueno, y arrancó el culto y empezaron a cantar y el predicador no llegaba y el pastor era, como dije recién, bastante estricto con el culto y todo tenía que hacerse perfectamente. Y no llegó el predicador y ya arrancó el tema de la palabra casi. El predicador va llegando. Y va llegando con unas ropas, gloria a Dios, allí sucia, media ensangrentada. Y tenía una voz finita. Y bueno, y cuando le dan el micrófono empieza a hablar y no era la voz gruesa, la voz con autoridad que estaba esperando el pastor Era una voz finita, apenas se le escuchaba, apenas se le entendía. Y el pastor se fue allá enfurecido, entró en su oficina y estuvo allá y llama a uno de los diáconos y dice: y cuando termina el culto, decile al predicador que pase para acá, que necesito hablar con él. Y mientras estaba allí en la oficina, escuchaba que el pueblo glorificaba a Dios, que el pueblo hablaba en lengua, que un culto glorioso se estaba viviendo en la iglesia. Termina el mensaje, lo llevan al mensajero a la oficina del pastor y el pastor empieza a descargar su juicio, su ira y dice: ¿cómo usted se atreve a venir de esa manera? Mire esa ropa y qué es lo que viene ahí con la vocecita media finita y esto y lo otro. Y ¿cómo puede presentarse un siervo de Dios de esa manera? Y el hermano, el mensajero, le dice: pastor, yo soy de usar ropa elegante, pero allí en la aldea donde nosotros estábamos predicando el mensaje del evangelio, vino el ejército y empezó a destruir nuestra aldea. Empezaron a matar a los hermanos que estábamos congregados allí. Y allí yo me pude escapar, pero uno de los soldados me alcanza, me pega con el arma, me rompe lo que es la carretilla, la mandíbula. Y al estar en ese momento de persecución, no tenía un doctor cerca para poder curar correctamente esa herida. Y por misericordia de Dios, la herida sanó más o menos, se cerró. Por eso tengo ese defecto en el habla. Y aún por eso mismo vine con esta ropa, porque estamos viviendo tiempo de persecución. Aquel pastor, al escuchar las palabras de aquel hermano, sale de su oficina corriendo, gloria a Dios,
y allí se acerca a una chimenea que tenía y empieza a revolcarse allí en el carbón, en la leña quemada. Señor, perdóname porque he juzgado a tu siervo. Perdóname, Señor, porque he pensado mal de tu siervo. Perdóname, Señor, y ten misericordia de mí, Señor. Hermanos, hacemos juicios apresurados. Esto también se refiere a la palabra no juzguéis, para que no seamos juzgados. Hay diferentes juicios que nosotros hacemos. Hay juicios que hacemos no estando en condición. Hay juicios que hacemos sin misericordia. Y hay juicios que hacemos apresuradamente. De esto se trata el versículo que hemos leído, pero bajo ningún concepto podemos entender que ese versículo está diciendo que la persona no debe aconsejar, no debe llamar la atención. Vamos a mirar en el libro vamos a mirar un versículo más como ejemplo. El libro de Éxodo capítulo 2 versículo 11. Acá miramos otro ejemplo de que Moisés quiso llamar la atención a unos hermanos hebreos, él queriendo hacer una obra de bien, pero no estaba en condición de actuar de esa manera. Éxodo capítulo 2 versículo 11 miramos, dice así: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, lo escondió en la arena y al día siguiente salió y vio a los hebreos que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés, paseando allí por el palacio del rey de Egipto, ve que un egipcio golpeaba a un hebreo, se acerca, mata al egipcio, lo entierra, lo esconde en la arena. Al otro día nuevamente Moisés sale a hacer su recorrido diario, ve que dos hebreos, dos cristianos, estaban discutiendo, estaban peleando, y Moisés se acerca y dice: hermano, paren, no hagan eso. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están discutiendo? Y los hermanos ahí nomás les señalaron el error que tenía Moisés. ¿Qué me venís a decir que no pelee, Moisés? ¿Pensá que no te vimos lo que hiciste ayer? ¿Que mataste al egipcio? ¿Querés matarnos como mataste al egipcio? No, Moisés, nosotros sabemos de la forma que te moves. Y como dije recién, eso acontece cuando hay personas que quieren llamar la atención y el testimonio, su vida diaria, su caminar diario, no lo respalda, no le acompaña. No, ese consejo, esa exhortación no viene con peso, no viene con autoridad, sino que solamente eso trae motivos de murmurar, motivos de insultar al reprendedor. Por eso debemos estar en condición antes de llamar la atención. Por eso el Señor aconsejaba en San Mateo y decía: hipócritas, primero fíjense en ustedes, primero saquen la basurita que hay en su propio ojo y entonces después recién van a poder ver bien, y ahí recién van a poder sacar la basurita que tiene el ojo de su hermano. Gálatas capítulo 6 versículo 1, acá también habla sobre juicios apresurados. Acá dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. No dice que si escuchó, si alguien le contó, si el comentario empezó a correr. No. Acá dice que si alguno
es sorprendido en alguna falta. Hay muchas veces, hermano, que empiezan a contarle al hermano, a la hermana y esto. No. Si usted ve que una persona está caminando fuera de la palabra y usted tiene una vida íntegra, una vida temerosa delante de la presencia de Dios, acérquese con todo respeto, usando la misericordia, involucrándose en el consejo, hermano. Lo que estamos haciendo no está mal. La forma que estamos actuando, hermano, no está mal. Usted que está viendo, que está observando, que es testigo de lo que el hermano está haciendo, acérquese usted y aconséjele con toda paciencia y doctrina. Por eso dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. No dice vosotros que sois carnales, que tenéis un mal testimonio, una vida sucia en el trabajo, en la casa. No, porque hermanos, si la persona no es espiritual, se van a levantar y te van a empezar a criticar y a insultar y otras cuantas cosas. Por eso la persona tiene que ser espiritual, tiene que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, tener los frutos del Espíritu Santo. Restauradle al tal o restauradle con espíritu de mansedumbre. Manso, no insultando, no, gloria a Dios, diciendo barbaridades. Como hoy en día podemos escuchar hermanos que insultan, que hablan mal, que faltan el respeto. No. Usted puede decir muchas verdades, pero siempre con mansedumbre, siempre, hermano, con respeto, sin ofender a nadie. Usted dígale, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Mire que debemos de andar de esta manera, de que debemos vestir de esta manera, hermanos. No hace falta de que usted la ofenda a la hermana diciéndole cuánta palabra que hoy en día se usa. Muchas veces se le trata a la hermana como una persona que no conoce a Dios o como una persona que trabaja en la calle. No, hermano, esa clase de comentarios no hace falta. Con mansedumbre. Si usted es espiritual, con mansedumbre, muéstrele la palabra de Dios. Considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado antes de ejecutar un juicio. Cuando dice no juzguéis para que no sea juzgado, está queriendo decir que no tenemos que llamar la atención. No está diciendo eso. Está diciendo que no hagamos juicios apresurados, que no hagamos juicio no estando en condición, que no hagamos juicio sin misericordia, porque con la misma medida que medimos vamos a ser medidos. Pero sí podemos llamar la atención, podemos aconsejar, podemos corregir ciertas cosas, pero siempre correctamente y a través de la palabra del Señor. Últimos versículos, hermanos, y ya vamos a ir terminando el libro de Segunda de Crónicas. Es un versículo, hay varios versículos, pero ya la hora están avanzando muy rápida. Segunda de Crónicas, capítulo 19, miramos, versículo 4. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. El rey Josafat pone jueces en las ciudades y fíjese lo que dice el rey, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 4 de Segunda de Crónicas del capítulo 19 dice: Y habiendo pues Josafat en Jerusalén, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y lo conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Josafat entraba y salía delante del pueblo y conducía al pueblo, gloria a Dios, a Jehová,
hacer la voluntad de Dios, hacer lo agradable delante de Dios. Versículo 5 dice: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Tengan cuidado, fíjese lo que hacen, fíjese cómo actúan, fíjese cómo juzgan. No juzguen según los hombres, según sus pensamientos, según sus ideas. No, sino juzguen según Jehová, a través de la palabra de Dios. Ni exageradamente ni livianamente, juzguen justamente a través de la palabra de Dios. Versículo 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. Le dice: miren lo que hacen, miren, gloria a Dios, de la forma que juzgan. Cuando ustedes van a juzgar, acérquense con el temor de Jehová y no hagan acepción de personas. No que yo uso dureza con el hermano y con aquel hermano que es mi amigo, que me trae regalitos, le hablo así livianamente. No pasa nada, hermano, todo bien. Porque muchas veces usamos dureza con ciertas personas, pero con personas que son cercanas, hermano, no usamos la misma dureza. No tenemos el mismo proceder. Por eso el rey Josafat le decía: ustedes tengan cuidado de no hacer acepción de personas en el juicio. Una vez, un joven era pastor de una iglesia y disciplinó a un diácono. Y el diácono era el papá de ese joven. Y cuando él le anuncia la disciplina, el padre le dice: pero hijo, soy tu padre. Y el hijo le dice: y yo soy el pastor, tengo que hacer lo que Dios me manda a través de la palabra de Él. Por eso en el juicio, hermano, no debemos hacer acepción de persona. Hermano, sí, nos conocemos hace mucho tiempo, es mi amigo, la verdad que me ayudó espiritualmente, materialmente. Gracias por los regalitos, gracias por la ofrendita que muchas veces me da, hermano, pero la palabra de Dios dice esto. Si después me quiere dar el regalito después de la reprensión, gloria a Dios. Por eso, mirá lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia. Si realmente queremos hacer un juicio justo como el de nuestro Dios, no debemos aceptar injusticias. No debemos ponernos al lado de la injusticia, sino que debemos ponernos al lado de la santidad, al lado de la justicia, al lado de las cosas santas, de las cosas puras. Ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. No porque el hermano trae los diezmos, trae la ofrenda y el hermano tiene un buen trabajo. No, ya veo que si yo le digo que está caminando mal, deja de traer los diezmos. No, mejor no le digo nada. No reciban cohecho, no reciban soborno, en otras palabras. Así que, hermano, los jueces era necesario. Imagínense de que no haya personas que puedan juzgar los casos. Acá en Argentina ya la justicia, hermano, está perdiendo poder, está desvaneciéndose.
Y así está la Argentina. La delincuencia se ve a la luz del día, en las esquinas, en los hogares, porque la justicia o las personas que debían actuar con una justicia justa no lo hacen. Y hoy en día todo se está yendo por la borda. Imagínense que aquellos que están presentes como encargados en una iglesia no actúen al mal proceder que muchas veces tenemos. La iglesia sería un desorden. La iglesia, hermano, sería pelea, pleitos, casos inmorales. Por eso Dios pone un responsable, un encargado, para que cuando empieza a haber problemas en la iglesia, esa persona pueda juzgar a través de la palabra de Dios y así mantener el orden moral dentro de la iglesia. Ahora entendemos de que no se trata de que si el hermano se acerca con un consejito, no, hermano, no juzguéis para que no sea juzgado, solamente Dios juzga. No. Dios puso personas para mantener el orden moral en la iglesia. Y esas personas muchas veces nos aconsejan. Y debemos recibirlas. Yo sé que, hermanos, los consejos no son muchas veces que las recibimos con alegría, no. El apóstol, hablando a los hebreos, decía: yo sé que al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando uno va pasando esa disciplina y va entendiendo el propósito de nuestro Dios, ciertamente es de bendición. Versículo 8 dice: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y le mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Van a proceder con temor de Dios, con verdad, no con mentira. No recibiendo o aprobando las mentiras. No, van a proceder con verdad. Lo que es blanco, blanco, y lo que es negro. Pero siempre, hermano, acompañado con un juicio de misericordia. La ley, ¿sabe que la ley no tiene corazón? Y lo voy a explicar para que se entienda. La ley en la antigüedad no tenía corazón. La ley era ojo por ojo, diente por diente. Que si alguien me hirió con el puño, yo también debía herirle. Si alguien me sacaba un ojo, yo también debía sacarle el ojo. Si alguien me volteaba un diente, yo también debía voltearle un diente. Así era la ley. La ley no tiene corazón, hermano. Los escribas y fariseos dijeron: esta persona fue hallada en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos dice que tenemos que apedrear. Pero no actuemos, hermano. No actuemos más conforme a la ley. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7 de que la ley sirve para señalar, para mostrar el pecado del hombre y de la mujer. Usted puede acercarse a través de la ley al hermano y le puede decir: mira, hermano, la palabra de Dios dice que de la forma que estamos actuando, de las cosas que estamos haciendo, está mal, es pecado. Eso está mal. Y se merece la muerte, pero si usted se acerca a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y pide perdón de su falta, gloria a Dios, tenemos un sumo sacerdote que puede limpiar, puede hacer expiación con su sangre y perdonar nuestros pecados. Y allí estaba nuestro Señor Jesucristo usando la misericordia y el amor. Y Él dijo a aquella mujer: mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se fueron. Ni yo te condeno, pero trata de no pecar más, trata de mejorar, trata de llevar una vida en santidad, trata de hacer la voluntad de Dios. Así tenemos que actuar, así tenemos que proceder. Han fallado, han pecado. No los matemos, sino que
Sí, hermano, eso está mal, pero la palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda nuestra maldad. Que si usted se acerca a la presencia del Señor y confiesa y se arrepiente y dice: Señor, estoy arrepentido por lo que hice, por lo que dije, por lo que actué, límpiame con tu sangre, perdóname, Señor. El Señor lo perdona, el Señor lo levanta, el Señor lo restaura, el Señor, hermano, puede hacer las cosas nuevas. Los jueces tenían que actuar conforme a la verdad, con un corazón íntegro. Versículo 10, y cerramos. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en la ciudad, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatuto y decreto, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Hermano, y miren lo que dice al final: haciendo así no pecaréis. Cualquier hermano que se acerque a vosotros, sea cual sea la causa, ley, precepto, ustedes lo van a amonestar de parte de Dios, de parte de Jehová. Le van a hacer ver. Le van a decir: hermano, de esta manera no pequen contra el Señor. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellado para el día de nuestra redención. Hermano, guarde su salvación, cuide su salvación con temor y temblor. Dejemos de hacer esas cosas, dejemos de hacer lo malo. Vengamos ante la misericordia de nuestro Dios que perdona. Deje el hombre impío su camino. Gloria a Dios. El hombre malo su camino y el hombre impío sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar, es misericordioso. Si usted se acerca, si usted se arrepiente, el Señor le va a perdonar, el Señor le va a limpiar. Pero hermanos, entendamos que el Señor puso dirigente, puso encargado, puso siervos al frente de una obra, no para que usted le diga: hermano, solamente Dios me puede juzgar, no, sino que Dios puso para mantener el orden moral. Y si ellos proceden de la manera que el Señor le muestra a través de la palabra de Dios, así la iglesia se va a conservar en santidad y en orden. Dios nos guarde y nos ayude en esta preciosa noche. Hermano, hay mucho más para mirar sobre este tema, pero ya vamos a estar, gloria a Dios, pasando a una alabanza que allí tiene a mano tal vez nuestro hermano director de la radio. Luego vamos a estar leyendo los mensajes y así al finalizar vamos a estar orando en esta preciosa noche. Oh Señor, eres mi aliento, mi razón de respirar. Solo quiero estar contigo por toda la eternidad. En mi vida yo no quiero otro Dios que no seas tú. Adorar
mi buen Jesús.